El frío vacío del espacio se extendía interminablemente alrededor de la pequeña nave de salvamento mientras flotaba entre trozos de metal retorcido y placas perforadas rotas. El capitán Jake Morrison guiaba su nave a través del campo de escombros con una facilidad experta. Sus curtidas manos se mantenían firmes en los controles a pesar de 30 años viviendo bajo dominio alienígena. El Imperio Sapiriano había aplastado las defensas de la Tierra hacía décadas, convirtiendo el mundo natal de la humanidad en nada más que una colonia minera para su vasto imperio galáctico. La tripulación de Jake trabajaba en silencio a su alrededor, cada uno concentrado en sus tareas con la sombría eficiencia de quienes saben que el fracaso significa morir de hambre. Lisa Hayes se inclinaba sobre su consola de ingeniería, con su cabello oscuro cayéndole sobre la cara, mientras supervisaba los envejecidos sistemas de la nave. El reactor había vuelto a fallar, amenazando con dejarlos varados en el cinturón de asteroides si finalmente fallaba. Pete Collins estaba sentado en la estación de navegación, su joven rostro iluminado por el resplandor azul de las pantallas de los sensores mientras rastreaba su posición en relación con los objetivos de salvamento más cercanos. Amy Rodríguez limpió su arma en la consola de armas, aunque rara vez se topaban con algo más peligroso que los drones de defensa automatizados que quedaban de la guerra. Su nave, la carroñera, había tenido mejores días antes de que Jake la comprara a un comerciante de excedentes sapiriano. El casco mostraba cicatrices de innumerables viajes a través de campos de escombros, y los sistemas de soporte vital resoplaban y crujían con cada ciclo. Pero era suya, una de las pocas naves humanas que aún operaban en el sistema terrestre, y los mantenía alimentados cuando las raciones de comida del Imperio escaseaban. El cinturón de asteroides albergaba secretos que el Imperio desconocía o no se preocupaba por explorar. Décadas de guerra habían esparcido los restos de naves humanas y alienígenas por millones de kilómetros de espacio, creando un tesoro oculto para cualquiera lo suficientemente valiente como para ir a buscarlo. La mayor parte de la valiosa tecnología había sido desmantelada hacía años. Pero aún quedaban componentes que valía la pena rescatar, metales raros que podían venderse en el mercado negro, y a veces, incluso piezas intactas de tecnología humana que el Imperio había pasado por alto. Jake guió al carroñero hacia un asteroide particularmente grande que sus sensores habían marcado como interesante. La roca era enorme, fácilmente del tamaño de una luna pequeña, y su escaneo sugería que contenía importantes depósitos metálicos enterrados bajo su superficie. Lo que llamó la atención de Jake fue cómo los rayos de sus sensores parecían ser absorbidos por algo en las profundidades del asteroide, creando extrañas sombras en sus lecturas que sugerían espacios vacíos donde no deberían existir. Lisa levantó la vista de su consola con expresión de desconcierto. Las lecturas de energía provenientes del interior del asteroide no tenían sentido según todo lo que sabía de física. Había señales de energía enterradas allí, tenues, pero definitivamente artificiales, como si algo siguiera activo después de todos estos años. Volvió a ejecutar los escaneos, comprobando sus instrumentos, pero las lecturas se mantuvieron constantes. Pete trazó su vector de aproximación, llevándolos hacia el lado oscuro del asteroide, donde estarían ocultos de cualquier patrulla del Imperio que pasara. Los saperianos no solían aventurarse tan lejos en el cinturón, pero convenía ser precavidos. Ser atrapados rescatando sin los permisos adecuados significaría prisión o algo peor, y Jake había visto a demasiadas personas buenas desaparecer en centros de detención del Imperio para no regresar jamás. Al acercarse a la superficie del asteroide, Amy vio algo que la hizo gritar de sorpresa. Había una grieta en la pared rocosa, parcialmente oculta por escombros y hielo, pero claramente de origen artificial. Parecía un túnel o pozo que se adentraba en el interior del asteroide, demasiado regular y liso para ser natural. Jake trajo al carroñero para observar más de cerca, usando las luces externas de la nave para iluminar la abertura. El túnel era enorme, fácilmente lo suficientemente grande como para que su nave pasara si tenían cuidado. Las paredes mostraban señales de construcción, con vigas de soporte y paneles de refuerzo que ostentaban las marcas distintivas de la ingeniería humana. Alguien había excavado este asteroide y construido algo en su interior, algo tan grande que requería un túnel de este tamaño para acceder. Jake decidió investigar. A pesar de los riesgos, si había tecnología humana intacta escondida dentro del asteroide, podría valer más que meses de rescate regular. Guió al carroñero hacia el túnel, sus luces disipando la oscuridad mientras descendían al corazón del asteroide. El túnel se abría a una vasta caverna que los dejó sin aliento. Flotando en el centro del espacio, sujeta por enormes abrazaderas de acoplamiento, se encontraba una nave espacial como ninguna otra que ninguno de ellos hubiera visto jamás. Era enorme, se extendía casi 2 kilómetros de proa a popa, con un blindaje que parecía absorber sus luces en lugar de reflejarlas. El casco no lucía las marcas estándar de la Fuerza de Defensa de la Tierra, sino una críptica designación pintada en letras descoloridas, UST. Itan.
Los instrumentos de Lisa se volvieron locos al acercarse a la misteriosa nave. Las lecturas de energía que había detectado antes provenían de esta nave, y se intensificaban, como si su presencia hubiera despertado en ella. El casco de la nave no mostraba señales de daños de batalla ni de antigüedad, a pesar de haber estado oculto en este asteroide durante décadas. Parecía tan prístino como el día de su construcción, cuando quiera que fuera. Jake acercó el carroñero a la enorme nave y encontró un puerto de atraque que parecía diseñado para naves más pequeñas. Al cerrarse las esclusas de aire, no pudo evitar la sensación de que estaban a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. La nave era demasiado avanzada, demasiado perfecta para ser algo de la historia militar conocida de la humanidad. Amy revisó sus armas mientras se preparaban para abordar, aunque dudaba que cualquier arma pequeña fuera efectiva contra lo que pudieran encontrar a bordo de semejante nave. Pete reunió su equipo de escaneo, con la esperanza de aprender más sobre la construcción y el propósito de la nave. Lisa agarró su equipo de ingeniería, curiosa por la tecnología que podía mantener una nave propulsada y operativa durante tanto tiempo sin mantenimiento. Cruzaron la esclusa de aire hacia pasillos que zumbaban con una energía silenciosa. El interior de la nave estaba tan impecable como su exterior, con paredes limpias y luces que se activaban al pasar. El aire era fresco y respirable, mantenido por sistemas que habían funcionado a la perfección durante décadas sin supervisión humana. A medida que se adentraban en la nave, siguiendo las señales hacia lo que parecía ser el puente, Jake sintió una creciente sensación de asombro e inquietud. Esta nave representaba una tecnología muy superior a la que la Tierra había poseído durante la guerra con el Imperio. Si la humanidad hubiera construido naves como esta, la guerra podría haber terminado de forma muy diferente. Llegaron al puente y lo encontraron vacío, pero en pleno funcionamiento, con pantallas que mostraban mapas estelares y lecturas del sistema que seguían actualizándose en tiempo real. Cuando Jake se acercó al asiento del capitán, la pantalla principal se encendió y una voz habló desde altavoces ocultos por todo el puente. La voz era tranquila y mesurada, claramente artificial, pero de alguna manera cálida y acogedora. Se identificó como Atlas, la inteligencia artificial de la nave, y les comunicó noticias que transformarían su comprensión del pasado y el futuro de la humanidad. El Titán llevaba 30 años esperando el regreso de una tripulación humana para reclamar su herencia. Atlas comenzó a explicar la verdad sobre el Titán mientras pantallas holográficas se materializaban alrededor del puente, mostrando especificaciones técnicas que hicieron que Lisa abriera los ojos de par en par, asombrada. La inteligencia artificial habló con tono mesurado, revelando que la nave representaba el mayor logro tecnológico de la humanidad. Construido en absoluto secreto durante los últimos meses antes de la rendición de la Tierra al Imperio Sapiriano, el proyecto había nacido de la desesperación y la genialidad trabajando de la mano. Los científicos terrestres habían logrado capturar varios artefactos alienígenas durante las primeras etapas de la guerra, antes de que se manifestara el verdadero poderío militar del imperio. Trabajando sin descanso en instalaciones ocultas, aplicaron ingeniería inversa a tecnologías que no deberían haber sido accesibles para la comprensión humana. El resultado fue el Titán, una nave que combinaba la ingeniería humana con la física alienígena de formas que desafiaban la ciencia convencional. Jake escuchó en silencio atónito mientras Atlas describía las capacidades de la nave. La armadura de bloqueo cuántico podía cambiar entre los estados de materia sólida y energía, haciendo que la nave fuera casi imposible de dañar con armas convencionales. Los motores de pliegue dimensional podían mover la nave instantáneamente a través de vastas distancias sin depender de los corredores hiperespaciales que limitaban a otras naves espaciales. Lo más increíble de todo eran los sistemas de armas, que podían manipular fuerzas fundamentales como la gravedad y el tiempo mismo. Lisa se trasladó a la estación de ingeniería y comenzó a estudiar las lecturas técnicas que Atlas proporcionaba. La energía de la nave provenía de reactores de materia exótica que obtenían energía de las fluctuaciones cuánticas en el espacio vacío. La tecnología era tan avanzada que apenas podía comprender los principios básicos, por no hablar de las complejas interacciones que la hacían funcionar en conjunto. Los núcleos de los reactores por sí solos generaban más energía que los de la Tierra. Pete, una base industrial de preguerra, examinó los sistemas de navegación y descubrió que los sensores del Titán podían ver a través de dimensiones que las naves normales ni siquiera podían detectar. Los mapas estelares mostraban no solo la posición de los cuerpos celestes, sino también sus firmas cuánticas y variaciones temporales. La nave podía rastrear objetivos en múltiples realidades y predecir sus movimientos mediante cálculos de probabilidad que trataban el futuro como una forma más de datos de navegación. Amy se encontró observando controles de armas que parecían más instrumentos de dioses que cualquier tecnología militar que hubiera conocido. La lanza de gravedad podría crear anomalías gravitacionales localizadas, lo suficientemente fuertes como para aplastar naves capitales como si fueran latas vacías.
Los torpedos dimensionales podían ignorar los escudos por completo. Al impactar objetivos desde el espacio plegado, impactándolos incluso antes de ser disparados. El convertidor estelar podía desestabilizar las estrellas mismas, convirtiendo sistemas solares enteros en armas. Atlas explicó que la misión original del Titán había sido atacar directamente los mundos centrales del Imperio, utilizando su tecnología avanzada para su infraestructura militar y forzar una paz negociada. La nave fue diseñada para operar con una tripulación de humanos aumentados que pudieran sobrevivir a la radiación exótica que alimentaba sus sistemas. Sin embargo, la investigación sobre la mejora humana nunca se completó antes del colapso de las defensas de la Tierra. La situación política también había perjudicado el éxito del proyecto. Los líderes militares discutieron sobre si desplegar el Titán en defensa de la Tierra o enviarlo a su misión original de ataque profundo. A los científicos les preocupaba que la tecnología de la nave fuera demasiado peligrosa para usarla sin más pruebas. Los políticos temían que desplegar un arma tan poderosa pudiera provocar que el Imperio destruyera por completo la Tierra en lugar de simplemente conquistarla. Al final, la decisión se tomó demasiado tarde. El gobierno de la Tierra se rindió antes de que el Titán pudiera desplegarse, y la nave fue ocultada en el asteroide para evitar que cayera en manos del Imperio. Los líderes del proyecto murieron durante la ocupación, llevándose consigo la mayoría de los secretos de la nave. Solo Atlas permaneció, esperando pacientemente a que alguien regresara y reclamara la última esperanza de la humanidad. Jake le preguntó a Atlas por qué la nave había decidido activarse para ellos. Una pequeña tripulación de rescate sin entrenamiento militar ni autoridad gubernamental. La inteligencia artificial le explicó que su programación solo requería que humanos con buenas intenciones descubrieran la nave. Los parámetros originales de la misión eran lo suficientemente amplios como para permitir circunstancias cambiantes, y Atlas había determinado que Jake y su tripulación poseían las cualidades necesarias para llevar a cabo el propósito del Titán. Durante los días siguientes, la tripulación trabajó para comprender los sistemas de la nave, manteniendo su descubrimiento en secreto de las patrullas del Imperio. Lisa pasó horas estudiando las configuraciones del reactor, aprendiendo poco a poco a gestionar los flujos de materia exótica que impulsaban la nave. La tecnología era increíblemente peligrosa y requería un control preciso para evitar fallos en cascada que pudieran abrir brechas en la realidad misma. Pete dominó los sistemas de navegación mediante ensayo y error, practicando saltos de corto alcance que plegaban el espacio alrededor del asteroide. Los primeros intentos fueron aterradores, ya que la nave parecía aparecer y desaparecer gradualmente mientras la realidad se retorcía a su alrededor. Poco a poco, empezó a comprender cómo funcionaban los motores de plegado. Aunque las matemáticas implicadas le daban vueltas, Amy se entrenó en los sistemas de armas utilizando simulaciones holográficas proporcionadas por Atlas. La inteligencia artificial creó escenarios virtuales basados en la composición real de la flota del Imperio, lo que le permitió practicar secuencias de puntería y disparos sin riesgo de ser detectada. Descubrió que las armas exóticas requerían un pensamiento táctico completamente nuevo, ya que podían alcanzar objetivos de formas que la doctrina militar convencional nunca había considerado. A medida que aprendieron a operar el Titán, la tripulación empezó a comprender el terrible coste de su poder. La materia exótica que alimentaba los sistemas de la nave era lentamente tóxica para los humanos no aumentados. Una exposición prolongada causaría colapso celular, desplazamiento temporal y, finalmente, la muerte. La tripulación original debía someterse a modificaciones genéticas que les permitieran sobrevivir, pero esa tecnología se perdió con la rendición de la Tierra. Jake se dio cuenta de que se enfrentaban a una decisión imposible. El Titán representaba la única oportunidad de la humanidad para luchar contra el Imperio, pero usarlo los mataría. Atlas calculó que quizás les quedaban días de tiempo operativo antes de que los efectos de la radiación se volvieran irreversibles. Cualquier misión que emprendieran tendría que completarse rápidamente o no se completaría. Su situación se volvió urgente cuando los sensores de largo alcance detectaron movimientos masivos de la flota imperial por todo el sistema. Las naves se estaban concentrando cerca de la Tierra en cantidades que no se habían visto desde la conquista original. Las comunicaciones interceptadas revelaron las verdaderas intenciones del Imperio para la humanidad. Y las noticias eran peores de lo que nadie había imaginado. Los apirianos habían decidido que los humanos eran demasiado impredecibles para seguir siendo súbditos. La Gran Armada se estaba reuniendo para completar lo que ahora llamaban la limpieza final. El exterminio completo de todos los humanos en la galaxia. La Tierra quedaría reducida a roca sin vida, y las colonias humanas dispersas serían perseguidas y destruidas. Jake miró a su tripulación mientras Atlas terminaba de dar la terrible noticia. Habían encontrado el arma definitiva de la humanidad justo a tiempo para presenciar su hora final.
La decisión que tenían ante ellos era simple pero devastadora. Permanecer ocultos y ver morir a su especie o tomar. Controlar el Titán y contraatacar. Sabiendo que la victoria les costaría la vida, Jake tomó la decisión que sellaría su destino sin dudarlo. Miró a cada miembro de su tripulación y vio la misma determinación reflejada en sus ojos que ardía en su propio corazón. Tomarían el Titán y lucharían contra el Imperio sin importar el costo. La humanidad merecía una oportunidad de sobrevivir, y eran los únicos que podían proporcionársela. Atlas comenzó la secuencia de activación completa mientras la tripulación tomaba sus posiciones en las distintas estaciones alrededor del puente. Los sistemas de la nave se conectaron con un profundo zumbido armónico que parecía vibrar hasta los huesos. La energía fluía por conductos que canalizaban materia exótica en patrones que desafiaban la comprensión humana de la física. La armadura cuántica pasó de su estado latente a la configuración activa, haciendo que el casco brillara como aceite sobre agua. Lisa observó con asombro cómo las pantallas del reactor mostraban niveles de salida de energía que superaban todo lo que jamás había imaginado. Los convertidores de materia exótica obtenían energía directamente de la espuma cuántica que subyacía a toda la realidad. Al acceder a las fuerzas fundamentales que mantenían unido el universo, podía sentir cómo la radiación empezaba a afectarla. Un hormigueo en las yemas de los dedos indicaba cambios celulares a nivel molecular. Pete activó los sistemas de impulso de pliegue y sintió que su percepción se expandía más allá de las limitaciones humanas normales. Las pantallas de navegación mostraban no solo el espacio tridimensional, sino el marco dimensional subyacente que conectaba todos los puntos del universo. Podía ver la Tierra como si estuviera justo al lado, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia en el espacio normal. Las matemáticas implicadas le daban vueltas, pero de alguna manera su mente se estaba adaptando para procesar información de maneras que no deberían haber sido posibles. Amy encendió los sistemas de armas y jadeó cuando los datos de puntería inundaron su conciencia a través de interfaces neuronales que desconocía. El exótico armamento de la nave respondía tanto a sus pensamientos como a sus controles físicos, creando una conexión entre la intuición humana y la tecnología alienígena que resultaba emocionante y aterradora a la vez. Podía percibir todas las naves imperiales a años luz, con sus posiciones y capacidades expuestas ante ella como piezas en un tablero de ajedrez. La primera prueba de las capacidades del Titán llegó cuando Atlas detectó un escuadrón de patrulla del Imperio acercándose a su escondite en el asteroide. 3 cruceros pesados y sus naves de escolta realizaban un barrido rutinario de la zona, pero sus sensores aparentemente habían captado la señal de energía de la activación de la nave. Jake ordenó a la tripulación que se preparara para el combate, sabiendo que no podían permitirse el lujo de dejar escapar ninguna nave imperial para informar de su descubrimiento. El Titán emergió del asteroide como un fantasma materializado desde el vacío. Su blindaje cuántico hacía que la nave fuera casi invisible a los sensores convencionales, apareciendo solo como una leve distorsión en el espacio que las tripulaciones imperiales no podían identificar ni localizar correctamente. Las naves enemigas abrieron fuego con cañones de plasma y lanchas de misiles, pero sus armas atravesaron el blindaje en fase sin causar daño alguno. Amy activó la lanza gravitacional por primera vez en combate real, apuntando al crucero imperial líder con un rayo gravitacional enfocado. El efecto fue inmediato y devastador. La nave enemiga comenzó a comprimirse bajo fuerzas que aplastaron su casco como papel, y su blindaje se dobló hacia adentro mientras pozos de gravedad artificiales la desgarraban de adentro hacia afuera. En cuestión de segundos, no quedó nada más que una nube de escombros metálicos que se expandía desde una breve anomalía gravitacional. Las naves imperiales restantes intentaron retirarse, pero PT ya había calculado sus vectores de escape utilizando las matrices de probabilidad de los motores de plegado. Abrió grietas dimensionales directamente en sus trayectorias de vuelo, provocando que 2 cruceros más colisionaran contra paredes de espacio plegado que existían simultáneamente en varias dimensiones. Los impactos destrozaron ambas naves al instante. Sus restos se dispersaron por múltiples realidades de forma que imposibilitaron su rescate. Los cazas de escolta intentaron abrumar al Titán con una fuerza abrumadora, pululando alrededor de la enorme nave como insectos furiosos. Amy respondió activando los torpedos dimensionales, armas que podían alcanzar objetivos plegando el espacio a su alrededor. Los proyectiles aparecieron dentro de las naves de combate, detonando antes de que los pilotos se dieran cuenta de que estaban siendo atacados. Docenas de pequeñas explosiones iluminaron el vacío mientras toda el ala de cazas era eliminada en instantes. Jake observó la pantalla táctica que mostraba la completa destrucción de la patrulla imperial. El combate había durado menos de 10 minutos, y habían aniquilado a un escuadrón entero sin recibir daño alguno. Las armas del Titán superaban con creces la tecnología militar convencional, por lo que la batalla había sido completa. Unilateral. Si lograban mantener este nivel de efectividad contra fuerzas mayores,
podrían tener una oportunidad contra la Gran Armada. Sin embargo, el costo de su primera victoria ya se hacía evidente. Las manos de Lisa temblaban mientras la radiación exótica comenzaba a afectar su sistema nervioso, provocando un desplazamiento temporal que hacía que experimentara momentos de su pasado se solaparan con el presente. La percepción mejorada de Pete le causaba fuertes dolores de cabeza mientras su cerebro luchaba por procesar información de múltiples dimensiones simultáneamente. Amy experimentaba espasmos musculares a medida que las interfaces neuronales interactuaban con sus funciones motoras de maneras que la fisiología humana no estaba diseñada para manejar. Atlas les advirtió que su condición continuaría deteriorándose con cada uso de los sistemas de la nave. La radiación de materia exótica estaba descomponiendo su estructura celular a nivel cuántico, reescribiendo su código genético de maneras que eventualmente resultarían fatales. Quizás les quedaban días antes de que los cambios se volvieran irreversibles y horas de combate real antes de que su capacidad para funcionar con eficacia se viera demasiado afectada. Hake tomó la difícil decisión de dirigirse directamente a la Tierra, donde la Gran Armada se estaba reuniendo para su asalto final contra la humanidad. Atlas calculó que llegarían justo cuando la flota imperial completara sus preparativos, lo que les daría el elemento sorpresa, pero también les aseguraría enfrentarse a toda la fuerza enemiga a la vez. Era una apuesta desesperada, pero esperar solo debilitaría su capacidad de combate y le daría tiempo al Imperio para completar su misión genocida. Mientras el Titán doblaba el espacio sobre sí mismo y saltaba hacia el mundo natal de la humanidad, la tripulación se preparó para una batalla que determinaría el destino de toda su especie. Sabían que probablemente volarían hacia la muerte, pero también sabían que alguien tenía que intentarlo. El Imperio había subestimado a la humanidad una vez cuando no lograron descubrir al Titán, y Hake estaba decidido a hacerles pagar por ese descuido. La confrontación final se acercaba, y el prototipo de nave de guerra olvidado de la Tierra estaba a punto de recordarle a la galaxia por qué la humanidad había sobrevivido a todas las amenazas que había enfrentado. La Gran Armada era enorme y poderosa. Pero nunca se había encontrado con armas que pudieran reescribir las leyes de la física ni con armaduras que existieran simultáneamente en múltiples dimensiones. Hake miró a su tripulación moribunda y sintió un orgullo feroz por su valentía y determinación. Estaban a punto de intentar algo que los estrategas militares considerarían imposible. Pero eran humanos, y los humanos siempre se habían especializado en hacer lo imposible cuando su supervivencia estaba en juego. La Gran Armada llenaba el espacio alrededor de la Tierra como una nube de tormenta metálica. Sus 10.000 naves, dispuestas en perfectas formaciones de batalla, se extendían a lo largo de millones de kilómetros. El almirante Stara comandaba la enorme flota desde su nave insignia, el Rompemundos, un acorazado no tan grande como para albergar ciudades enteras dentro de su casco blindado. El comandante alienígena había traído suficiente potencia de fuego para destruir planetas, considerando el exterminio completo de la humanidad como una simple operación de control de plagas que finalmente limpiaría la galaxia de lo que él consideraba una especie inferior y problemática. El bombardeo comenzó en el momento preciso, con miles de cañones de plasma y misiles de antimateria dirigidos a los principales centros de población de la Tierra. Ciudades que habían permanecido en pie durante siglos se desvanecieron en brillantes destellos de energía destructiva mientras las armas del Imperio caían desde la órbita. Miles de millones de humanos se refugiaron en refugios subterráneos, sabiendo que sus primitivas defensas no podrían protegerlos de la abrumadora potencia de fuego que se extendía sobre su mundo. Hake observó la destrucción a través de los sensores del Titán y sintió una fría ira crecer en su pecho. El Imperio no se conformaba con la simple conquista o subyugación. Querían borrar a la humanidad por completo de la existencia. Cada explosión en la superficie del planeta representaba miles de vidas inocentes extinguidas por la crueldad y la arrogancia alienígenas. El tiempo del sigilo y la planificación cuidadosa había pasado, reemplazado por la desesperada necesidad de acción inmediata. El Titán emergió del espacio plegado directamente en el corazón de la formación imperial. Su repentina aparición causó caos y confusión entre la flota enemiga. Miles de sensores alienígenas intentaron localizar la misteriosa nave, pero la armadura cuántica la hacía parecer nada más que una distorsión cambiante que sus sistemas de puntería no podían identificar ni rastrear correctamente. Hake abrió canales de comunicación en todas las frecuencias, transmitiendo su mensaje tanto a la flota imperial como al planeta moribundo. Su voz se transmitió a través del vacío con la autoridad del desafío final de la humanidad. Le dijo al Imperio que los humanos no se extinguirían en silencio, que lucharían con todas las armas a su disposición, sin importar las probabilidades en su contra. El mensaje llegó a células de resistencia ocultas por toda la Tierra y a la humanidad dispersa. Colonias. Por toda la galaxia, dándoles la esperanza de que alguien aún estaba dispuesto a enfrentarse a sus opresores. Lo que siguió se convirtió en la batalla espacial más desigual de la historia galáctica registrada.
Amy activó los conjuntos de lanzas gravitacionales y comenzó a destrozar las naves capitales imperiales como si estuvieran hechas de papel en lugar de blindaje militar. Enormes dreadnoughts que jamás habían conocido la derrota se vieron aplastados en densas esferas de metal retorcido mientras anomalías gravitacionales localizadas comprimían sus cascos más allá del límite de rotura de cualquier material conocido. Los torpedos dimensionales impactaron desde ángulos imposibles, eludiendo los generadores de escudos y el blindaje como si simplemente no existieran. Las armas exóticas se materializaron dentro de las naves enemigas y detonaron antes de que la tripulación pudiera siquiera percatarse de que estaban siendo atacadas. Escuadrones enteros de cruceros imperiales se desvanecieron en explosiones sincronizadas que iluminaron el vacío, como fuegos artificiales mortales que celebraban la negativa de la humanidad a rendirse. Pitt manipuló los impulsores de plegado para crear distorsiones espaciales que atraparon grupos de naves enemigas en retorcidos espacios espaciotemporales. Las naves imperiales se vieron incapaces de maniobrar o retirarse mientras el tejido de la realidad se plegaba a su alrededor, aplastándolas con fuerzas que existían fuera de la física normal. Las matemáticas involucradas en una manipulación dimensional tan precisa deberían haber sido imposibles de comprender para cualquier mente humana. Pero la radiación exótica estaba cambiando su cerebro de maneras que le permitían procesar información de múltiples realidades. Simultáneamente, el almirante Skara observó cómo su invencible armada era destruida sistemáticamente por una sola nave humana y sintió algo que nunca antes había experimentado. En su larga carrera militar, el miedo se apoderó de sus pensamientos al comprender que el Imperio había cometido un terrible error al subestimar la capacidad de innovación tecnológica y el coraje desesperado de la humanidad. Los informes de los capitanes supervivientes describían armas que violaban todas las leyes conocidas de la física y sistemas defensivos que parecían existir en varias dimensiones. De inmediato, el comandante alienígena ordenó a sus naves restantes, ¿por qué? Concentraron su potencia de fuego en el Titán, con la esperanza de que una fuerza abrumadora triunfara donde la precisión en la puntería había fallado. Miles de rayos de energía y lanchas de misiles convergieron sobre la nave humana, creando una tormenta de poder destructivo que debería haber vaporizado cualquier nave jamás construida. En cambio, los ataques atravesaron inofensivamente la armadura cuántica mientras la nave pasaba de materia sólida a energía pura, existiendo en múltiples estados simultáneamente. Al llegar la batalla a su clímax, Lisa se desplomó en su puesto de ingeniería cuando la radiación de materia exótica finalmente abrumó su estructura celular. Su cuerpo se estaba descomponiendo a nivel molecular. Su ADN se reescribía en patrones que la biología humana no podía sostener. Logró estabilizar la red eléctrica una última vez, asegurando que las armas del Titán siguieran disparando. Incluso mientras su fuerza vital se desvanecía, los reflejos mejorados de Amy comenzaron a fallar a medida que las interfaces neuronales que la conectaban al sistema de armas de la nave se activaban, dañando su sistema nervioso irreparablemente. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras luchaba por mantener la precisión en la puntería de las pocas naves imperiales restantes. La conexión entre su mente y las armas exóticas le estaba agotando la sinapsis, pero se negó a abandonar su puesto mientras los enemigos aún amenazaban la Tierra. Pitt experimentó un grave desplazamiento temporal mientras su cerebro luchaba por procesar información de demasiadas dimensiones a la vez. Su percepción oscilaba aleatoriamente entre el pasado y el presente, lo que dificultaba distinguir entre recuerdos y acontecimientos actuales. A pesar del deterioro de su condición, continuó calculando coordenadas espaciales con una precisión inhumana, y su conciencia se expandió más allá de las limitaciones humanas normales, incluso cuando comenzó a fragmentarse. Hake sintió que su propio cuerpo comenzaba a fallar a medida que las energías exóticas recorrían su sistema. Su visión se nubló a medida que la realidad parecía cambiar a su alrededor, mostrándole destellos de posibles futuros y líneas temporales alternativas donde la humanidad había tomado decisiones diferentes. Con pura fuerza de voluntad, permaneció concentrado en la batalla, decidido a llevar su misión hasta el final, sin importar el costo personal. El almirante Skara realizó su última y desesperada táctica, ya que quedaban menos de 100 naves de su flota original de 10.000. Ordenó al rompemundos que embistiera directamente al Titán. Con la esperanza de que la colisión destruyera ambas naves y eliminara la amenaza humana, el enorme Dreadnought aceleró hacia la misteriosa nave enemiga, con su blindaje brillando al rojo vivo por el calor de la fricción atmosférica mientras ganaba una velocidad tremenda. Pitt vio venir el ataque e hizo un último cálculo que llevó su mente dañada al límite. Activó los motores a toda potencia en el momento justo, provocando que el Titán se desvaneciera parcialmente. En el espacio normal, justo cuando el rompemundos los alcanzó. La nave insignia imperial atravesó sin causar daño su casco fantasmal antes de ser destrozada por fuerzas gravitacionales que ninguna nave convencional podría resistir. Los restos de la nave insignia del almirante Skara
flotaban en el espacio como escombros ardientes. Su casco metálico retorcido, un monumento a la arrogancia destrozada del imperio. Alrededor de la Tierra, quedaban menos de 100 naves imperiales de la flota original de 10.000. Sus tripulaciones, paralizadas por el miedo, observaban cómo su armada supuestamente invencible era reducida a chatarra cósmica, metal por una sola nave humana. No podían comprender ni derrotar. Hake luchaba por mantenerse consciente mientras la radiación de materia exótica alcanzaba niveles críticos en todo su cuerpo. Su visión oscilaba entre la batalla presente y los recuerdos de su infancia en la Tierra. Un desplazamiento temporal que le dificultaba concentrarse en la realidad inmediata. Gracias a su determinación, logró mantener las manos firmes en los controles, mientras Atlas entregaba la información final que determinaría el destino final de la humanidad. La inteligencia artificial explicó que el Titán contenía un último sistema de armas, algo tan poderoso y peligroso que los diseñadores originales esperaban que nunca fuera necesario usarlo. La bomba de resonancia cuántica podría crear una barrera permanente alrededor de la Tierra manipulando las fuerzas fundamentales que mantenían unido el espacio-tiempo. La barrera repelería la tecnología imperial durante siglos, asegurando que ninguna fuerza alienígena pudiera volver a amenazar el planeta natal de la humanidad. Sin embargo, activar el arma requeriría canalizar toda la materia exótica de la nave a través de sistemas que ya estaban fallando por el uso excesivo. El proceso desencadenaría una reacción en cadena que destruiría al Titán y a cualquiera a bordo. Pero la barrera protectora creada se extendería a otras colonias humanas de la galaxia, liberándolas del control imperial de un solo golpe decisivo. Lisa logró levantar la cabeza a pesar del colapso celular que consumía su cuerpo desde dentro. Su voz era débil pero decidida mientras le decía a Hake que podía estabilizar la red eléctrica el tiempo suficiente para que el arma alcanzara su carga máxima. Los sistemas de ingeniería respondían a sus pensamientos. La radiación exótica había creado un vínculo neuronal entre su cerebro moribundo y los procesadores cuánticos de la nave. Pete calculó las coordenadas precisas necesarias para crear una barrera perfecta alrededor de la Tierra. Su conciencia se expandía a través de múltiples dimensiones, incluso mientras su forma física comenzaba a desvanecerse. Las matemáticas involucradas eran tan complejas que solo una mente potenciada por la exposición a materia exótica podría comprenderlas. Pero él podía ver la solución con claridad, a pesar del desplazamiento temporal que difuminaba el pasado y el presente en su percepción. Amy se aseguró de que los sistemas defensivos de la nave resistieran a los atacantes imperiales restantes mientras el arma cuántica se cargaba a plena potencia. Su conexión con el armamento del Titán se había vuelto tan completa que ya no necesitaba controles físicos para dirigir lanzas gravitacionales y torpedos dimensionales. A través del pensamiento puro, mientras su cuerpo se disolvía lentamente a nivel molecular, las pocas naves imperiales supervivientes lanzaron ataques desesperados contra el Titán. Sus capitanes sabían que permitir que la nave humana completara lo que fuera que estuviera planeando significaría el fin del dominio de su imperio sobre este sector de la galaxia. Rayos de plasma y misiles de antimateria impactaron repetidamente la armadura cuántica. Pero las defensas de la nave se mantuvieron firmes incluso cuando su tripulación pagó el precio máximo por la supervivencia de su especie. Hake sintió que su conciencia comenzaba a separarse de su forma física a medida que las energías exóticas reescribían su código genético hasta hacerlo irreconocible. Podía sentir a los miembros de su tripulación a su alrededor, sus fuerzas vitales parpadeando como velas en un huracán, pero ardiendo con una determinación inquebrantable para completar su misión. Habían sabido desde el principio que usar el Titán los mataría. Pero habían elegido hacer el sacrificio voluntariamente por el bien de su pueblo. La bomba de resonancia cuántica alcanzó su carga máxima mientras las alarmas de advertencia resonaban por el puente, alertándolos de que la activación del arma sería irreversible una vez iniciada. Hake miró a cada miembro de su tripulación por última vez, viendo en sus rostros la misma mezcla de miedo y determinación que había impulsado a la humanidad a sobrevivir a cada extinción en su larga historia. Asintieron, y él dio la orden que salvaría a su especie. El arma detonó en una explosión de energía pura que reescribió las leyes de la física en todo el sistema solar. Una barrera brillante de fuerza cuántica se expandió desde la Tierra a la velocidad de la luz, creando una coraza protectora que repelería la tecnología imperial mediante la manipulación de fuerzas fundamentales. La explosión desencadenó reacciones en cadena que extendieron el efecto a colonias humanas distantes, liberando a millones de la gente de la opresión alienígena. En un instante, el casco del Titán comenzó a disolverse. A medida que la contención de materia exótica fallaba en toda la nave, su armadura cuántica era incapaz de proteger contra las fuerzas que había ayudado a liberar. Hake sintió que su cuerpo comenzaba a perder su existencia normal. Pero su mente permaneció lo suficientemente clara como para ver que su sacrificio había tenido éxito, que la Tierra estaba a salvo,
que la humanidad sobreviviría y que el Imperio nunca volvería a representar una amenaza para la civilización humana. Lisa logró un último ajuste en los sistemas de energía antes de que su forma física se dispersara en espuma cuántica. Su conciencia se fusionó brevemente con la inteligencia artificial de la nave antes de desvanecerse pacíficamente en lo que yacía más allá de la muerte. Pete completó sus cálculos y transmitió la frecuencia de la barrera a todas las colonias humanas de la galaxia, asegurando que su protección se extendiera mucho más allá de la Tierra. Amy mantuvo las defensas del Titán hasta el último momento, destruyendo las últimas naves imperiales que intentaron interferir con el despliegue de armas cuánticas. Su conexión con los exóticos armamentos duró lo justo para garantizar que ninguna nave enemiga sobreviviera para informar a los mundos centrales del Imperio sobre lo sucedido. Hake cerró los ojos mientras su cuerpo se disolvía en energía, sintiendo una profunda satisfacción por el éxito de su misión, superando todas las expectativas. El Titán había cumplido su propósito por fin, 30 años después de su creación. Y la humanidad recordaría el sacrificio de su última tripulación mientras su especie existiera entre las estrellas. La nave que había salvado a la humanidad se desvaneció como un fantasma que regresa al reino de la leyenda, llevándose consigo a su tripulación hacia el destino que les aguardaba a quienes lo dieron todo por la supervivencia de su pueblo. La barrera de resonancia cuántica continuó expandiéndose por la galaxia, creando refugios seguros donde la civilización humana podía reconstruirse y prosperar sin temor a la conquista alienígena. Pasaron los años y la Tierra comenzó a sanar de las heridas de la ocupación. Mientras la humanidad se expandía de nuevo hacia las estrellas, los niños aprendían sobre el capitán Hake Morrison y su tripulación en las escuelas de docenas de mundos. Sus nombres grabados en monumentos que honraban el mayor sacrificio de la historia humana. El Imperio se retiró a sus distantes mundos centrales, destrozado por la pérdida de su gran armada y reacio a poner a prueba las misteriosas barreras que ahora protegían el espacio humano. La tecnología del Titán permaneció perdida. Sus secretos perecieron con la tripulación que los había manejado con tanta eficacia en la hora más oscura de la humanidad. Quizás eso fue lo mejor, ya que un poder tan devastador nunca debió usarse a la ligera ni para nada menos que la supervivencia de una especie entera. La galaxia había aprendido que la humanidad jamás aceptaría la extinción en silencio, y que el conocimiento por sí solo valía más que cualquier arma.